escuchar. Su mañana ya empezó, con ternura sin temor. Yo confío, yo respiro, porque hay alguien que me cuidó. Gracias por cuidarme con el corazón. Gracias por cuidarme con corazón. Por cuidarme con el corazón. Bueno, buenos días, bienvenidas a todas y a todos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mónica Londoño, estaré como conductora de este espacio cada martes. Hoy es nuestro segundo martes que nos encontramos. Para quienes no me conocen, yo soy comunicadora social, periodista. Actualmente trabajo en medios de comunicación, hace más de 20 años trabajo en televisión, en donde he liderado espacios desde la dirección y la presentación de acompañamiento a las familias con herramientas de crianza consciente y respetuosa. Lo que me ha llevado también a certificarme en disciplina positiva y a replicar este mensaje del cuidado de las niñas, niños y adolescentes a donde quiera que vaya. Y pues creo que eso es lo que me tiene hoy aquí haciendo parte de este proyecto, lo cual me honra mucho, me hace muy contenta y me impulsa a seguir dando como lo mejor de mí, de todo mi bagaje y mi aprendizaje para lograr a través de la palabra y la comunicación conectar con las personas que nos ven, nos siguen y están en este espacio buscando ser mejores seres humanos para poder acompañar a esas niñas, niños y adolescentes. Así que muy buenos días. Oficialmente quiero darles la bienvenida al segundo seminario web del ciclo formativo del proyecto Su Mañana, una estrategia formativa creada para quienes cuidan con el corazón, financiado por el CAI, la Comisión de Adopciones Internacionales, y ejecutado por CHISP y CHIFA en alianza con Navegantes y con el respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El curso Su Mañana, como lo hablamos hace 8 días y contamos de forma explícita y bastante detallada, tiene 4 módulos. Hoy vamos a abordar el primero de ellos, formador de formadores. Herramientas psicopedagógicas. Este módulo busca brindar recursos para conocer y sensibilizar frente a conductas o comportamientos frecuentes que puedan afectar a las niñas, niños y adolescentes desde una mirada sensible, pedagógica y por supuesto bien empática. Además, pues este módulo les va a ofrecer algunas recomendaciones desde la pedagogía para que puedan realizar esos trabajos que hacen con todo el corazón, justamente de forma asertiva, para que las madres y los padres, así como para profesionales de la modalidad de hogar sustituto de bienestar familiar, pues puedan estar un poco más llenos de herramientas en ese equipaje que cada día se van armando para ejecutar de mejor forma su labor. Siempre hemos dicho en estos espacios que las personas, especialmente los padres y las madres, en cualquiera de los roles que lo desempeñen, pues hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero eso no significa que nos quedemos con lo que tenemos. Cada vez podemos tener más, ser mejores, formarnos para ampliar y expandir nuestra conciencia de forma que podamos entender mejor el universo de los niños, aportarles desde nuestro acompañamiento, presencia y cuidado para entregarle al mundo unas mejores personas que desde su formación puedan a su vez seguir formando y aportando para transformar un poquito este universo que nos ha tocado. Entonces hoy queremos justamente conversar sobre cómo acompañar desde ese cuidado sensible
queremos mostrarles un enfoque que nos ayude a comprender los diferentes contextos y efectos del trauma y las formas de promover entornos protectores. Y a veces creemos que los traumas parten de cosas absolutamente trágicas, devastadoras, y resulta que cuando tenemos una mirada más cercana nos damos cuenta que los traumas aparecen con cosas aparentemente inofensivas que repetimos en nuestro comportamiento y en la manera en la que tratamos a los niños de forma sistemática, no por mal, sino porque no sabemos que eso genera un trauma. Y por eso lo primero que queremos entregarles es herramientas para que podamos identificar qué es lo que pasa, qué es lo que de alguna manera de forma inconsciente e involuntaria estamos haciendo mal, que pueda impactar de forma negativa ese cerebrito y ese corazón de los niños que se está formando y se está expandiendo, y que, como todos sabemos, es en esas edades tempranas donde más tenemos que poner el foco para cuidar esa almita y lograr que ese lugar, que es la infancia, que habitamos el resto de la vida, pues sea nuestro lugar seguro al que siempre podamos volver, aún estando adultos, a encontrar recursos que nos ayuden a sortear las diferentes adversidades de la vida, de las que nadie sin duda podrá salvarse. Por eso hoy nos acompañan dos expertos con quienes vamos a entablar una conversación, que están bastante comprometidos con la transformación educativa y emocional. Quiero presentarles a Diego Ortiz Morales. Él es músico, compositor, es magíster en psicopedagogía y es terapeuta gestal en formación de la Escuela Gestal de Bogotá. Es cofundador también y coordinador pedagógico de la Corporación Mangle, donde trabaja desde 2003 con educación y cultura para la construcción de paz y tejido comunitario. Así que de una vez a Diego, buenos días y gracias por acompañarnos. Es un placer y un honor para nosotros poderte tener en este espacio. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Estoy muy contento porque es como una sensación de reencuentro. Hemos estado compartiendo estas semanas con algunos y algunas de las profesionales y madres, padres sustitutos. Entonces, estar en este webinar es como una segunda oportunidad de compartir otro ratico. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, a quienes ya lo conocen, entonces estarán bastante cercanos, y a quienes no, qué gusto poderlos presentar y acercarlos a personajes tan relevantes que seguramente nos van a entregar muchas herramientas desde su quehacer, en este caso una gran sensibilidad desde el arte, que sin duda tiene un papel fundamental en la transformación de nosotros como cuidadores y de lograr acercarnos más a los niños y a las niñas a través de herramientas que generen emoción, porque recordemos que sin emoción no hay aprendizaje. Nuestro segundo invitado de hoy es Leonardo Ortega Murillo, es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con doctorado, PhD en psicología, por Texas Christian University y postdoctorado en Temple University. Actualmente es profesor e investigador en la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y presidente de la International Society for Comparative Psychology. Desde el 2024 hasta el 2028 está allí para ejercer ese cargo. Su labor investigativa se centra en la neurociencia comportamental y evolutiva de las drogas y la nicotina, así como en intervenciones basadas en apego y habilidades emocionales. Leonardo, bienvenido también a este espacio. Qué rico poderte tener y exprimirte un poco para lograr captar un poco de tu conocimiento y que nos permees también con él. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias a todo el equipo por invitarme. Realmente me encanta, me alegra mucho poder estar aquí, poder compartir en este espacio y poder profundizar en lo que vamos a ver. Es realmente un problema bastante profundo, pero que tenemos muchas herramientas para comenzar a mejorar en eso. Entonces, realmente me encanta estar aquí y seguir aprendiendo también de todo el equipo de acá. Bueno, vamos a entrar en materia para que esto nos rinda y, como decía yo, poderle sacar el IVA a nuestros invitados, exprimirlos bastante y dejarnos llevar por esta conversación que espero sea bastante nutrida. Ambos pueden permanecer ahí con la cámara encendida para que nos vamos alternando un poco esta conversación y lo hagamos de forma más fluida. Quiero empezar con Diego.
desde tu formación, Diego, desde tu experiencia, desde tu recorrido, también desde el contacto que estos días has podido tener con estos padres y madres comunitarias, porque hoy es fundamental hablar y promover además ese cuidado sensible en contextos como los que hoy nos acogen, que son los de protección y acogida, valga la redundancia. Bueno, muchas gracias, Mónica. Pues cuando hablamos del cuidado en general, ¿cierto? Como concepto, pues estamos hablando de la satisfacción de necesidades. Evidentemente nos enfrentamos como sistema, en este caso, a una problemática grande, como nos estaban diciendo, que da la sensación en las conversaciones que hemos tenido, en los encuentros, que es un problema que a veces nos genera la sensación de excedernos, ¿cierto? Y que nos gustaría poder cogerlo por pedacitos para poder ir encontrando las mejores maneras de hacerlo. Y es aquí donde me llega un concepto que últimamente se ha tocado en diferentes ámbitos, que es el de acción sin daño. ¿Cómo podemos realmente ir a tener una acción restaurativa que genere una recuperación efectiva y no pueda, digamos, al finalizar todo el proceso de intervención, generar unas dinámicas, por ejemplo, de dependencia que terminen siendo contraproducentes, ¿cierto? Lo comúnmente llamado asistencialismo, que lo discutíamos mucho en las conversaciones, y es como, si se necesita de una asistencia, pues no le puedes pedir a una persona, o no puedes pretender enseñarle a nadar a una persona que se está ahogando, pues efectivamente tendrás que primero sacarlo del agua para que no se ahogue, para luego enseñarle a nadar. Pero ¿cómo es todo ese proceso? Lo primero que se me venía a la cabeza frente a este tema del cuidado sensible, recordaba mucho todo lo que fue el proceso de gestación y parto de nuestra hija aquí en casa, que fue acompañado desde la partería, y siento que la partería tiene un montón de consejos muy bellos que darnos sobre lo que es este cuidado sensible, y tiene que ver con el reconocimiento del poder que tiene el ser en poder eventualmente llegar a hacerse cargo de sus necesidades, y que todo este proceso de cuidado sensible tiene que estar en pro de que la persona reconozca su poder de satisfacción de las necesidades. Y esto se da gracias a la confianza, ¿cierto? Y la confianza no solamente en que confío en ti y tú confías en mí, sino que además puedo fortalecer cada día más la confianza en mí mismo, en mi capacidad, ya que la pérdida de la confianza es una de las principales consecuencias que se da en los contextos de vulneración de derechos en niños y niñas, ¿cierto? Muchas veces pierden la confianza en los cuidadores y pierden la confianza en sí mismo, en su voz, en su capacidad de acercarse a la solución de los problemas. Entonces, digamos que esa sería una primera mirada, así como estabas diciendo vos, Mónica, como de conciencia de los cuidadores y de las cuidadoras, de conciencia hasta qué punto está mi confianza en la capacidad del otro. Poder estar en una constante revisión de si mis actos parten de una relación, digamos, vertical, en la cual, digamos, yo tengo que cuidar de este pobrecito que carece, o yo tengo la posibilidad en este momento, desde mi acción, de potenciar ese ser que está ahí, ¿cierto? Como ese, ¿cómo se dice? Poder que tienen los niños y las niñas en este caso. Eh, el cuidado sensible, entonces podríamos decir que es un cuidado clínico, es decir, que está en constante mirada, revisión, escucha, atención plena de las formas en que los niños y las niñas manifiestan su camino hacia la satisfacción de las necesidades, para que nuestro cuidado también sea una respuesta a esa potencia que nace de los niños y las niñas. Es decir, si lo vemos desde la Gestalt, podríamos decir que es un cuidado que estimula la vivencia natural del ciclo natural que vive la persona. Cuando hablamos de TBR, en módulos se dice que la, bueno, disculpen, yo vuelvo y agarro la idea desde allí, ¿no? Frente a Diego, la...
Para que Dime. agarres la idea y nos ayudes a agarrarla también nosotros mejor, explícanos un poco qué es eso de la Gestalt. Listo. Bien, pues la Gestalt, digamos que es una forma de psicoterapia que nace en Alemania y luego se desarrolla en los Estados Unidos y se basa en un concepto muy bello que se llama la sabiduría organísmica. Y ahí vuelvo y retomo lo que les quería decir del TBRI. En el TBRI se habla de restaurar el equilibrio y era una discusión que se daba mucho en las conversaciones en las dos ciudades en las que hemos estado, porque algunos de los profesionales decían como restaurar el equilibrio, me suena como que algo así como que ya estaba bien y de pronto algo sucedió que hizo que ya no estuviera tan bien. Pero cuando hablamos de restaurar el equilibrio, lo que queremos decir es que naturalmente el organismo, digamos, naturalmente el ser tiene el potencial de alcanzar su mejor versión y nosotros no llegamos necesariamente a enseñarle cómo alcanzar su mejor versión, sino a propiciar un espacio en el que la persona pueda conectarse con esa sabiduría que trae, que en la Gestalt sería la sabiduría organísmica. Entonces, digamos que en la Gestalt jugamos con unos mecanismos que Peirce llamaba como de mano derecha y mano izquierda, de estimular lo auténtico y reprimir esos introyectos y esas formas que, digamos, se fueron aprendiendo en el camino y nos fueron desconectando de la autenticidad. Para cerrar este pedacito que digo, digamos que podríamos decir que este cuidado sensible parte de una búsqueda por la autenticidad, que tanto los cuidadores, las cuidadoras, como los niños y las niñas puedan estar en un proceso de alcanzar esa conexión con su ser más auténtico que los lleva a alcanzar su mejor versión. Que logren encontrar también y que seamos nosotros el puente para ayudarlos a encontrar el propósito del que estamos tan desconectados los seres humanos. Eso del asistencialismo, para ponerlo en palabras que todos entendamos, creo que nada lo explica mejor que el famoso refrán que dice que no se trata de dar el pescado, sino enseñar a pescar, que es lo que estamos haciendo todos aquí, aprendiendo a pescar para sacar al niño o sacar al mundo niños mucho más sensibles y conectados, como decíamos, con su propósito. Hablaste también de trauma y creo que Leonardo acá nos puede ayudar muchísimo entendiendo antes de su intervención qué es la neurociencia y la neuroplasticidad, porque muchos dirán, no, pues ya el daño está hecho, ya toca seguir navegando con lo que hay, ya es demasiado tarde. ¿Qué es la neurociencia y qué dice al respecto? Si todavía estamos a tiempo. Y claro, una de las características que es contrario al sentido común, nosotros todo el tiempo utilizamos conceptos como es que yo soy así, es que estoy determinado genéticamente de esta forma, ¿no? Nosotros pensamos que el comportamiento, lo psicológico, es como el color de piel, ¿no? El color de piel no es que varíe mucho, a no ser que uno se broncee, pero igual no va a variar mucho a lo largo de la vida. Pero el comportamiento es completamente distinto, porque el cerebro, por su diseño, es un órgano que es completamente flexible y puede aprender durante toda la vida. Y eso lo que indica es que nosotros podemos cambiar comportamientos o en este caso problemas en cualquier momento de la vida, ¿no? No es que, por ejemplo, si uno va al psicólogo, uno le dicen, ya tiene 60 años, ya no puede ir al psicólogo porque no puede aprender nada nuevo. Obviamente no. ¿No? Eso se puede hacer en cualquier momento de la vida. Desde luego es muchísimo mejor si lo hacemos durante los primeros años y si comenzamos a cuidar, que me parece muy adecuado lo que mencionaba Diego ahora, desde la confianza. Esa sería una de las bases fundamentales para eso, porque es una de las mejores formas de enseñar. Y además de eso, conectándolo con el cerebro, es de las mejores formas en que aprendemos. Todos sabemos que la mejor forma en que nosotros aprendemos es cuando estamos aprendiendo con alguien y no cuando estamos aprendiendo contra alguien o cuando estamos aprendiendo con miedo, que es una de las cosas comunes que pasa típicamente. Cuando ese tipo de situaciones se da, cuando yo aprendo algo y tengo miedo, lo que yo estoy aprendiendo realmente es el miedo. El cerebro sigue siendo plástico, pero sigue siendo plástico en cuanto al miedo que yo estoy aprendiendo de la situación, no en cuanto a lo que yo quisiera aprender, ¿no? Otros tipos de habilidades con eso. Entonces, ese es Leonardo, el principio de... Dime. perdón, te interrumpo, pero para dejar entonces esta idea clara, el de la neuroplasticidad, y seguir con el tema de los refranes, para que nos quede claro, entonces, loro viejo sí aprendió a hablar.
Exacto, total. Los humanos, de nuevo, eso es parte del diseño fundamental del cerebro humano, es flexible. Y como tú lo dices, la forma en que eso se ve es la plasticidad sináptica, que técnicamente es el potencial que nosotros tenemos de crear nuevas sinapsis entre las neuronas. Y ese potencial de crear nuevas sinapsis nunca se acaba en la vida, pasa durante toda la vida. Nosotros podemos aprender durante todo el tiempo. Entonces, no solamente aprende a hablar, sino que aprende a querer mejor en cualquier momento. Maravilloso, maravilloso, porque a propósito del otro que estabas explicando, también desde la disciplina positiva se maneja un concepto hermoso para poder relacionarnos con los niños y es generar conexión antes que corrección. Teniendo esto clarísimo, con evidencia científica, ahora desde la neurociencia, de que estas herramientas funcionan y activan ciertas zonas de forma positiva en el cerebro. En el módulo 1, Leonardo, se habla de diagnósticos frecuentes. ¿Cómo podemos evitar que esos diagnósticos se conviertan en etiquetas que definan a los niños en este caso y usarlos en clave de intervención positiva? Como decimos también en el periodismo, darles la vuelta, ver el vaso medio lleno. Sí, el vaso medio lleno. Yo creo que lo primero que hay que clarificar sobre los diagnósticos es que es una forma de describir ciertos comportamientos que tienen los niños o las personas, que es fácil de comunicación entre profesionales. Realmente ese es uno de los objetivos fundamentales de los diagnósticos, es tratar de organizar de alguna forma para poder comunicarnos entre profesionales cómo es que está funcionando una persona, ¿no? Entonces, cuando tenemos un poco más claro que ese es el objetivo, realmente podemos comenzar a ver que estamos hablando es de la forma como se describe el comportamiento, no de la persona. Eh, una persona no tiene estrés postraumático, una persona no es hiperactiva. Es una descripción que hacemos sobre algunas de las cosas que hace la persona. Por lo tanto, nosotros no haríamos bien catalogando a toda la persona utilizando solamente esa característica. Yo sé que eso lo hacemos en el sentido común todo el tiempo, ¿no? Entonces uno dice que esta persona es de mal genio, ¿no? Pero obviamente cuando nos ponemos a pensar, no es que la persona sea de mal genio, es que tiene momentos de mal genio. Entonces, ese punto es importante porque es lo mismo cuando yo digo que tengo un trastorno de hiperactividad o tengo un trastorno de comportamiento desorganizado o cualquiera de esos que yo pueda diagnosticar. Estamos hablando es de momentos específicos y de comportamientos. Y esa es una de las grandes discusiones dentro de la psicología. El diagnóstico me ayuda a escribir, pero no me ayuda a cambiar el comportamiento. El comportamiento se cambia es con otro tipo de estrategias que el diagnóstico puede ayudar a informar algunas, pero realmente se queda corto para todas las estrategias de cambio que se utilizan en psicología e incluso en psiquiatría. Entonces, el diagnóstico, de nuevo, nos ayuda a describir algunas características, pero no nos define quién es la persona, mucho menos, y tampoco nos dice cómo actúa esa persona en distintos contextos y en distintos momentos. Perfecto. Que no nos defina entonces lo que hacemos, sino lo que somos. Y ese comportamiento o tal vez ese concepto se entiende también muy bien cuando uno logra dimensionar que un niño que se porta mal es un niño que no se siente bien. Y allá es donde hay que llegar. A propósito, Diego, desde tu experiencia en estas jornadas presenciales de la estrategia Su Mañana, ¿cuáles son esas conductas o comportamientos frecuentes que se observan en los niños, niñas y adolescentes atendidos en estos hogares sustitutos y cómo pueden interpretarse desde tu mirada, una mirada psicopedagógica? Bueno, Mónica, pues yo creo que difícilmente podríamos limitarnos a hablar de los comportamientos en los niños y en las niñas, sino empezamos a concebir más bien el sistema relacional así como un sistema, ¿no? Y dentro de las conversaciones, una de las cosas que manifestaban los profesionales era que tenían un gran reto en el match. ¿Cierto? En las historias que traen las familias y las historias que traen los niños y las niñas, cómo se empieza a vincular. Porque digamos que los principales retos o las principales problemáticas que se dan en este encuentro entre las familias y los niños y las niñas
tienen que ver con la capacidad de generar los vínculos, ¿cierto? Y se dan por las diferentes formas del apego. Entonces, no sé, niños y niñas resistentes al cuidado, ¿cierto? Como desconfiados frente a la mano que viene a cuidar por sus experiencias anteriores. O familias que también vienen con un corazón muy grande, pero de pronto este niño o esta niña llega con una historia particular que se conecta con su propia historia de dolor también y genera unos temas de dificultades en la generación del vínculo. Y para poder como darle una lectura desde la psicopedagogía, me pego un poco de lo que venía diciendo Leonardo sobre la posibilidad de aprender algo nuevo, y ese aprender algo nuevo, además de la neuroplasticidad, implica una disposición, como un deseo de aprender ese algo nuevo, que muchas veces se ve limitado por el temor a las experiencias anteriores. Entonces, digamos que muchas veces, y esto lo hablábamos también en los encuentros, la mirada frente a las dificultades para la generación de vínculos se empiezan a sanar en pequeños gestos. El mínimo gesto lo llama Philippe Mirieu en su propuesta ética desde la pedagogía, y es como que él de a poquito se empieza a ver en la mirada del cuidador o la cuidadora, en la forma en que responde a sus necesidades, a sus demandas, en la forma en que lo toca, en la forma en que se acerca, en el lugar como se establece, que no sé cómo estaba la habitación cuando llegó a este hogar sustituto. Estos pequeños detalles desde lo psicopedagógico que lentamente van recobrando la confianza en que puede ser un lugar, y que nos llevan, que ese sería como la definición de aprendizaje que tiene la Gestalt, que es darse cuenta de que algo es posible, darse cuenta de que otras maneras son posibles, diferentes a todas las experiencias previas. Es como si las experiencias sellaran unas formas de ver el mundo, como no, es que el mundo es así y mi relación con el mundo se convierte en esto y no existen otras formas de ver el mundo. Entonces, digamos que podríamos decir que sanar es aprender y aprender es sanar. Digamos que aprender y sanar son dos caras de una misma moneda, en el sentido en que nos damos cuenta que otras formas de mundo son posibles. Entonces yo creo que lo más común que encontramos es la necesidad de poder vivir un proceso amoroso, un proceso que se vive en el día a día, en el cotidiano, en los pequeños detalles, en los pequeños gestos. Necesidad también de mucha contención, de aquí estoy para acompañarte, hagas lo que hagas, pase lo que pase. Leonardo, desde tu trayectoria, que además ha sido bastante investigativa y claramente desde el aporte de la neurociencia al estudio del trauma infantil. Yo decía ahora que a veces creemos que son grandes eventos los que producen trauma y muchas veces son cosas que repetimos de forma inconsciente, que nos parecen normales o que hemos llegado también a normalizar. ¿Cuáles dirías que pueden ser esas consecuencias más recurrentes y profundas que dejan esas experiencias adversas durante la infancia en el desarrollo emocional, neurológico y, como estaba hablando Diego, en la construcción de esos vínculos con los cuidadores y las cuidadoras, en este caso con las madres y padres sustitutos? Sí, claro. Yo creo que para eso es bueno comenzar hablando un poquito de cuáles, como tú dices, no, las experiencias adversas o traumáticas no es lo que siempre pensamos que son. Entonces, es bueno clarificar que hay varias categorías, ¿no? Hay categorías generales de experiencias potencialmente traumáticas, como por ejemplo el haber estado en un sitio violento, ¿no? El haber vivido en un sitio violento, o el haber estado en un desastre natural. Pero también hay otros tipos como la violencia física, que tristemente todavía es muy común en nuestro contexto. También está la violencia sexual, que es desde luego una de las más llamativas y las que más llama la atención y ese tipo de cosas, pero también está la violencia emocional. Y en particular quiero enfatizar en esa, porque va con la pregunta que tú hacías, cosas que tal vez culturalmente no vemos tan mal, pero que realmente van en contra del desarrollo saludable, pues, de los niños, niñas y adolescentes, e incluso de los adultos, con las personas cercanas a nosotros, ¿no? Un ejemplo que yo siempre pongo es esto que culturalmente uno escucha todavía, de que van con el niño y el niño hace algo que no le gustó al papá o algo y le dice, bueno, yo se lo voy a regalar al loco, ¿no? Que
primero no es loco, es habitante de la calle, ¿no? Pero se lo voy a espaguelar al loco, le dicen así ese tipo de niños, ¿no? Ese tipo de cosas realmente caen dentro de la parte de violencia emocional. ¿Por qué? Porque una de las motivaciones fundamentales para nosotros los seres humanos es esa conexión, sobre todo cuando de esa conexión depende totalmente mi supervivencia, como es el caso de los niños y las niñas. Entonces, si yo le digo al niño, lo voy a separar de mí, y además lo va a separar con alguien que es peligroso, o por lo menos potencialmente peligroso, realmente, y sobre todo si es un niño pequeño que se toman las cosas literalmente, todavía no tiene el cerebro desarrollado para saber cuando uno habla tan serio o no tan en serio, para el niño literalmente se lo van a regalar al habitante de la calle. Si ustedes les dijeran, ahora, como está de moda, ¿no? Me lo voy a llevar a Guantánamo. ¿Alguno de ustedes se sentiría seguro si les dijéramos eso? Seguramente no, ¿no? Y sería lo mismo que hablaríamos con el niño acá, ¿no? El niño realmente lo ponemos en una situación de, primero, separación del cuidado, pero además de un cuidado que se vuelve abusivo, porque es tratar de o tratar de imponer con violencia, en este caso, tratar la amenaza de la separación del otro. Y que eso me lleva a la segunda parte de la pregunta que hacías, ¿cuáles son las consecuencias? Y eso ya hay bastante investigación, independientemente de que sea adversidad general, física, sexual o emocional. De nuevo, a pesar de que la sexual es bastante llamativa, la emocional y la física también tienen efectos similares, igual que la general. De hecho, ya hay investigación mostrando que la emocional puede tener efectos en algunos casos que es peor a los otros tipos de adversidades. Y lo primero que pasa es que en términos cerebrales, por ejemplo, el cerebro se comienza a adaptar a vivir en peligro. Entonces, es parte de lo que yo mencionaba ahorita. Yo lo que aprendo es lo que me ayuda a sobrevivir, lo que me ayuda a seguir vivo, lo que me ayuda a que el loco no me vaya a llevar. Eso es lo que yo necesito aprender. No las tablas de multiplicar, no a tocar guitarra. Eso no es importante, porque es más importante que el loco no me lleve, ¿no? Ujú. Que siguiendo el ejemplo que yo estaba haciendo. Entonces, eso cambia completamente el desarrollo del cerebro y una de las consecuencias es el tipo de aprendizajes que nosotros comenzamos a tener más seguido. Pero además de eso, porque se rompe esa conexión, y uno de los puntos claves, como lo decía Diego ahora, es esa confianza. Yo que voy a confiar en alguien que me va a regalar en cualquier momento, o por lo menos me amenaza en regalarme en cualquier momento. Al romperse esa confianza, también activa completamente el sistema del estrés, tanto físico como psicológico, y eso a largo plazo lo que termina pasando o lo que termina ocurriendo es que aumentan las probabilidades de todos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas. Físicas desde las causas de muerte más comunes como las enfermedades cardiovasculares o muy comunes en Colombia las enfermedades respiratorias. Las personas que tienen historias altas de obesidad tienen mayores riesgos de tener esas enfermedades, a pesar de que uno pensaría que no tiene mucha conexión pues lo respiratorio con la adversidad, pero sí, porque el sistema de estrés activa todo el cuerpo, incluyendo los pulmones, incluyendo el corazón, pero además de eso, todos los problemas psicológicos, y es literalmente todos, ansiedad, depresión, adicciones, e incluso otros como menos probabilidad de actividad física, que es fundamental para ir bien. Todas estas problemas mentales también aumentan en probabilidad cuando nosotros tenemos adversidad temprana. Uno que es especialmente llamativo porque el aumento es como 7 u 8 veces en relación de tener muchas adversidades como no, es el suicidio. El suicidio es una de las cosas más difíciles de explicar porque es un problema muy complejo, pero una de las mejores cosas que correlacionan con el suicidio son las historias de adversidad temprana. Entonces, realmente, yo siempre que hablo de adversidad, yo digo, esta es la endemia, el problema de salud más grande que no está siendo abordado en el país. Y es, si tenemos alta adversidad temprana, aumentamos la probabilidad de todas las enfermedades, básicamente. Ok. Esas son las consecuencias. Otro ejemplo también muy normalizado en nuestra sociedad, hablando desde el físico que mencionabas, es la famosa pela, y todavía se oye mucho decir lo que le falta es pela,
a mí me pelaron y nunca me pasó nada, aquí estoy, soy una persona de bien y consecuencias como las que mencionabas ahora también se ha demostrado están asociadas al soy una persona de bien, pero me como las uñas, tengo trastornos con la alimentación, no duermo bien, soy una persona que busca brillar opacando a los demás, pasando por encima de los otros. Son comportamientos que a veces no asociamos directamente con ese trato que nos dieron en la infancia y cambiar las maneras, por eso decíamos ahora, también puede cambiar el futuro del mundo con los niños y los seres que estamos acompañando hoy, pero que le vamos entregando a la sociedad. Quiero hacer esta pregunta para ambos y cada uno me responderá, obviamente, desde su formación, porque ¿qué han o qué retos identifican justamente en la implementación de estas herramientas psicopedagógicas en estos contextos de alta vulnerabilidad y cómo se pueden abordar de manera asertiva, que no se queden solamente en la teoría, que se puedan ejecutar, que sean prácticos, que sea de forma sencilla en el diario vivir, en las acciones cotidianas que una madre y un padre hacemos siempre con nuestros hijos y que no tengamos que esperar a llegar a un aula o a un webinar para darnos cuenta de que esas herramientas podrían implementarse, sino que se nos vuelvan un hábito, que es realmente lo que queremos. Bueno, yo siento que hay como dos grandes retos que se relacionan mutuamente. El primero es que las estrategias psicopedagógicas no necesariamente llegan como un paso a paso que se le da a las personas que puede, como haga esto, A, B, C, D, y No es este un será manual. el resultado, no es un manual, exacto. Es más bien como un cuestionamiento que llega frente a las prácticas que se tienen y que implica de una alta dosis de creatividad del cuidador y de la cuidadora. Un Es cambio de decir, chip y de perspectiva, de pararse en otro lugar un poco más empático y consciente. exacto, exacto. Y eso implica casi que caminar caminos que no se han caminado. Por ejemplo, ahora que Leonardo compartía estas observaciones en relación a la amenaza, al castigo, que son como estrategias que lo que hacen es poner en juego el vínculo, algo así como o te portas bien o nuestro vínculo se rompe, ¿cierto? Cuando, digamos, esas prácticas son prácticas que han sido pasadas de generación en generación, ¿cierto? Así nos creaban a nosotros, así creaban a nuestros padres y a nuestros abuelos, y para nosotros llegar a proponer nuevas formas de cuidado y nuevas formas de crianza implica casi que inventar nuevas maneras de ver el mundo. Y ahí vendría el segundo reto, que es un reto que no solo tienen los cuidadores y las cuidadoras, padres y madres sustitutas, sino que además al parecer tiene el sistema, se ha manifestado mucho en las conversaciones, y es esta sensación esto que manifestamos al principio, que es la sensación de que es un problema demasiado grande, de que es un problema que nos está desbordando, niños y muchas niñas con necesidad y que al parecer no estamos dando abasto. Hay muchos casos de como burnout laboral, ¿cierto? Como de tenemos demasiado trabajo, no podemos parar, tenemos a los niños y las niñas en la puerta necesitando para allá. Y esa sensación de estrés generalizado, como nos estaba explicando Leonardo en el caso del estrés del niño y de la niña, también ese estrés en el sistema empieza a generar unas problemáticas para poder tener ese acercamiento creativo a las soluciones. Entonces, digamos que el tema Una del cuidado especie del de cuidado, bloqueo. sí, de bloqueo, claro, porque estamos necesitando sacar a la persona del agua y no nos podemos dedicar como un ratico a ver cómo le vamos a enseñar a nadar. Entonces, digamos que se nos presenta un reto también desde el cuidado al cuidador fundamental, de cómo cuidamos de madres y padres sustitutos que llegan con mucho corazón ahí, ¿cierto? De manera voluntaria a trabajar, de estos profesionales que llegan también con mucho corazón y que en general el sistema en sí nace como del buen corazón de nosotros como sociedad que queremos poder dar una solución a esta problemática y que necesitamos también estar bien. No, necesitamos también poder respirar, poder tomar las cosas con prisa y con calma. ¿Cierto? Muy Como bien. poder hacer la atención rápida que implica sin que eso esté en un sacrificio de nuestra propia paz, ¿cierto? Que podamos estar en calma y en tranquilidad. Esos son los dos grandes retos que he podido observar. Eso implica también, como decíamos en el webinar pasado, cuidar primero de nosotros para poder cuidar a los demás, ¿cierto? Poníamos el ejemplo de que nadie que se sienta asfixiado puede ayudar a otro a respirar,
primero el oxígeno para mí y luego ahí sí puedo abordar la situación. Leonardo, desde tu experiencia. Y son muchos problemas, pero me voy a centrar en dos, realmente. Uno, siguiendo algo que decía Diego, eh, hagámonos o seamos más conscientes de que somos animales plásticos, realmente. No porque a mí me crearon o yo he aprendido a cuidar de cierta forma, es la única forma de hacerlo o no puedo cambiarlo. Ese es un punto súper importante que yo creo que deberíamos comenzar a trabajar. Y uno de los ejemplos que yo pongo con relación a eso son las vacunas, ¿no? Hace 50 años la gente no ponía vacunas y aprendimos a poner vacunas y mejoramos la salud de todo el mundo cuando lo aprendimos a hacer. Entonces, realmente es algo que nosotros podemos hacer cuando tenemos las herramientas. Que viene al segundo punto. También es recuperando algo que decía Diego, que me gustó esa frase, no la había pensado, la voy a seguir utilizando, es uno no puede enseñar a alguien a nadar cuando se está ahogando. De la misma forma, nosotros no podemos ayudar a los niños cuando tienen miedo, que ese es el segundo punto, y es la interpretación del comportamiento. Porque eso da tanto a la interpretación del niño como a conocernos nosotros mismos como cuidadores. Y es la mayor parte que los niños se están portando mal o están haciendo cosas que son malas. Una buena parte donde uno puede comenzar es que tienen miedo, que tienen terror, porque probablemente algo malo pasó relacionado con eso en su historia. Entonces, no hacer la solución ni hacer la explicación siempre, pero usualmente, en la mayor parte de los casos, ahí va a haber una explicación que es adecuada de por qué el niño está teniendo un comportamiento que es inadecuado o un comportamiento que es incluso violento o cualquier cosa que esté pasando. Entonces, el cambiar cómo interpretamos el comportamiento de los niños, el niño no es porque me está llevando la contraria, no es porque sea un niño malo, no es porque es hiperactivo, no es porque le tocó un papá que era malo, ¿no? Realmente esas no son explicaciones adecuadas de por qué se hacen las cosas. Realmente las explicaciones van por el lado de el niño tiene miedo, tiene terror por la historia en la que viene. Y eso también nos ayuda a nosotros a entender de dónde es que nosotros hacemos ciertas cosas de cuidado que no son las mejores. Y es de ese miedo que sentimos cuando éramos pequeños y nos cuidaron de cierta forma. Entonces, eso nos ayuda también a ser un poco más empáticos con lo que está sintiendo el niño y a conocernos mejor. Y en últimas, lo que nos ayuda, que creo que es uno de esto, dos claves importantes, el miedo como interpretación de comportamientos difíciles y segundo, anticipar. Nos ayuda a anticipar de que cuando yo tengo miedo, hago ciertas cosas y yo puedo hacer otras cosas para calmar el miedo. Entonces, antes de que el niño se esté ahogando o antes de que el niño tenga miedo, hay cosas que yo puedo hacer, anticipar para evitar eso. Entonces, eso puede ayudar también para que nosotros tengamos más sensación de control sobre la situación. Porque si nosotros comenzamos a tratar de solucionar el problema desde antes, vamos a tener más control sobre esa situación. Por ahí dicen que hay un principio también en la crianza, pues, y aplica para el resto, que es anticipar a fin de poder. Y con los niños funciona súper bien, el cerebro lo entiende mucho mejor y ponerlo en práctica siempre van a ver los cambios en la vida cotidiana. Eso lo explica Leonardo mejor desde la neurociencia, que es lo que estaba diciendo, pero básicamente creo que podría resumirse en eso. Diego, ¿qué cambios significativos esperas que este enfoque de su mañana genere tanto en las prácticas cotidianas como en la empatía y en los vínculos afectivos con las niñas, niños y adolescentes en estos contextos de protección? Bueno, pues estaba aquí con lo que estaba diciendo Leonardo, estaba recordando una frase que dijiste vos, Mónica, en el webinar pasado que a mí me quedó resonando mucho y me la llevé como para el cotidiano. Y era esto de no nos da miedo porque es difícil, sino que es difícil Porque porque nos da nos da miedo. miedo. Entonces yo creo que uno de los grandes regalos que podrían quedar de todo este proceso de su mañana sería precisamente lo que nos recomienda Leonardo. Uf, que baje un poquito el miedo, ¿cierto? Que podamos conectarnos más con ese cuidado sensible, con ese cuidado desde
poder verla, pues evidentemente hay que atravesar la penumbra, ¿cierto?, del dolor al que nos estamos enfrentando, pero que nuestra mirada esté en esa lucecita que está al otro lado de la penumbra, que podamos trabajar recordando mucho esas motivaciones iniciales, porque a veces en el proceso del cuidado y de todo lo que hay que hacer, se nos olvida esa primera lucecita que nos llevó a meternos en esto en un principio. Y llegábamos también en conversaciones con algunos de los profesionales a una frase muy bella que es, la sabiduría no es un destino, sino una forma de caminar. No podemos esperar a estar ya solucionados, a tener la mejor versión como cuidadores y cuidadoras para darnos por satisfechos, sino que realmente podamos adquirir una conciencia de esta búsqueda constante de la sabiduría en el hacer, ¿cierto? De que se nos vuelva un hábito el cuestionarnos, ¿cierto? Que se nos vuelva un hábito el pensar si existen de pronto otras maneras de hacer las cosas, que nos volvamos así flexibles, ¿cierto? Que se nos active esa Perfecto. neuroplasticidad en todos los, como los niveles del sistema, ¿cierto? Esperemos que así sea. También yo digo siempre que hay que bajarle un poquito a esas expectativas tan altas que nos ponemos y esa autoexigencia. Nosotros en disciplina positiva definimos el estrés, por ejemplo, como cuando las expectativas superan la realidad. Entonces, si yo hoy me demoro más en el trabajo y habitualmente mis hijos se acuestan entre 7, 7:30, yo llegué a las 8:30, voy camino a casa y espero que como está más tarde, entonces yo ya voy a encontrar unos niños en pijamados, con los dientes lavados, quizá acostados, leyendo, ya más tranquilos. Y resulta que cuando entro encuentro todos los juguetes tirados, más activados que nunca, guerra de almohadas. Mis expectativas estaban muy por encima de lo que me encuentro en la realidad y eso genera estrés. Entonces es también un poco aterrizar las expectativas a que estamos educando niños y que los niños solamente se portan como niños, como también seguramente nos portamos nosotros en algún momento y ya lo olvidamos. Recordar, empatizar y como lo dije también en el webinar pasado, poder ser esos padres que acompañen a esos niños en el momento en que nosotros hubiéramos querido tener a ese adulto en esos momentos difíciles. Recordar a ese niño que tenemos tan presente y también sanar a través de las acciones que estamos haciendo con los nuestros y con aquellos que tenemos a cargo. Voy a hacer un paréntesis acá, un llamado a todos los asistentes para que recuerden que en el chat ya está disponible el enlace para la encuesta de satisfacción, para que puedan irla llenando. Tómense unos minuticos ahí al final para que la diligencien. Leonardo, desde la psicología del apego, que es bien reveladora, que permite o qué elementos permiten construir relaciones de confianza con niñas, niños y adolescentes en situación de protección. A veces cuando nos dicen teoría del apego, eso suena por allá muy elevado, pero aterricémoslo un poco a prácticas cotidianas que puedan repercutir en construir mejores relaciones con estos niños en situación de protección. Sí, en últimas, la teoría del apego lo que nos habla es cómo es la mejor forma de querer a otro, o la forma por lo menos más saludable de querer a otro. Y es una teoría muy poderosa porque nos da unas herramientas muy específicas en las que nosotros podemos trabajar. La primera tiene que ver con lo que yo estaba hablando ahorita, que tiene que ver con interpretar adecuadamente el comportamiento del otro. En últimas, la mayor parte de lo que nosotros expresamos es una necesidad. A veces no la expresamos de la mejor forma, y sobre todo los niños. Entonces, esa forma de interpretar lo que hace el otro, sobre todo cuando el otro está activado emocionalmente, es una de las cosas fundamentales en las que se hace énfasis en la teoría del apego. Recordemos que él está, el niño, el niña, la niña o el adolescente, así sea con una grosería, o así sea mirando mal, o así sea torciendo los ojos, lo que está expresando es una necesidad. Entonces, eso es lo primero que hace énfasis o se hace énfasis desde la teoría del apego. ¿Cuál es la tarea de nosotros? La tarea es interpretar adecuadamente esa necesidad que torció los ojos. Entonces, sintió una frustración o sintió algo de miedo en ese momento. Entonces,
interpretarlo de manera adecuada y a partir de eso actuar de manera adecuada. Y usualmente la forma de actuar adecuada es tratando de conectar con esa otra persona. ¿Qué quiere decir conectar? Conectar quiere decir ese tipo de cosas hacemos cuando nos sentimos bien con alguien. Es mirarlo a los ojos, hablarlo de una manera que no sea pues muy fuerte o ese tipo de cosas. Es tratar de averiguar qué es lo que le está pasando, preguntarle, tratar de ver ese tipo de cosas. Eso es lo que nosotros estaremos tratando de hacer. Que el niño está de muy mal genio y comenzó a pegarle a la mesa. Ahí tiene una necesidad, probablemente una necesidad de miedo. Entonces, primero es interpretarla bien, a qué le dio miedo, esa es la causa de por qué está golpeando la mesa. Y segundo, cómo puedo conectar en esa situación para bajarle la actividad emocional y hacer que realmente se sienta mejor. Ese sería como los pasos que deberíamos hacer con la teoría del apego. Ahora, ahí es donde vienen una cantidad de herramientas que yo puedo utilizar. Diego ahorita mencionó TRI, la intervención relacional basada en la confianza, que me encanta un pedagogo hablando de ese tipo de cosas. De hecho, esa intervención fue originaria de la universidad de donde yo hice el doctorado, la Universidad Cristiana de Texas, y desde allá la conozco, y ahí nos dan algunas de las cosas específicas que nosotros podemos hacer en ese tipo de cosas, ¿no? Y como también tú lo mencionabas ahorita, la base de toda la conexión. A partir de esa conexión es que yo puedo hacer que el niño se desactive emocionalmente y ahí es donde puedo realmente enseñarle que, por ejemplo, pegarle a la mesa no es algo adecuado, ¿no? Y puedo enseñarle que cuando yo tengo miedo hay otras formas de expresar el miedo. Y a partir de eso también puedo enseñarle que, bueno, cuando estamos en la mesa podemos comer. Pero si ven que cambian un poco las prioridades de lo que nosotros deberíamos estar haciendo, ya la prioridad no es que el niño coma o no es que el niño se calme y haga caso. La prioridad primero es a partir de la conexión calmarlo y a partir de eso damos la oportunidad y le damos la oportunidad a ese cerebro de que aprenda cosas nuevas. Grábenselo así, conexión antes que corrección, que sea una premisa básica, sin conexión no hay mucho más. Y también un poco revisarnos cómo es que reaccionamos con nuestros niños, porque a veces somos mucho más empáticos con gente extraña. Yo siempre pongo el ejemplo de quien llega a comer una cena especial a nuestra casa y se le derrama el jugo de mora en el mantel blanco y le decimos, tranquilo, eso son cosas que pasan, no te preocupes, eso tiene solución, pero cuando es el hijo, revisen cómo estamos reaccionando, que la reacción es bien distinta y debería ser al revés, pues si es la persona que más queremos, es la persona que más deberíamos cuidar. Así que revisar muy bien esa conexión emocional primero con nosotros mismos, cómo lo estamos haciendo y actuar siempre desde la empatía. ¿Qué mensaje dejarían ustedes a quienes hoy cuidan con este compromiso invaluable, pero que a veces, y es válido, se sienten tan agotados o sin herramientas o con falta de conocimientos para enfrentarse a las diferentes situaciones y retos del acompañamiento emocional y la crianza? Diego. Bueno, yo quisiera compartir un pequeño texto que escribí en relación a eso que dices. Me nació mucho en este contacto en las ciudades con los profesionales y con las madres y padres. Y dice así, eh, frente a la importantísima misión de hallar soluciones al dolor de nuestros niños y niñas, se hace fundamental amar con ganas, amar con todo el ser, con esa fuerza que nos da encontrarnos humanos, cercanos, con esa llama que se enciende frente a la mirada inocente de nuestros hijos e hijas, los de todos. Amar como se ama lo frágil, lo delicado, amar con ternura o con miedo, pero amar. Cuando hablamos del apego, estamos hablando de la herramienta de supervivencia fundamental que tiene el ser humano. Al nacer, lo primero que hacemos es conectar, tejer vínculos con aquellos y aquellas que nos dan seguridad, contactar con quienes nos ayudan a satisfacer necesidades que en nuestra condición de vulnerabilidad no podemos satisfacer. La vulnerabilidad y el apego son entonces la pregunta y la respuesta de la vida abriéndose paso, reconociendo allí nuestra fortaleza y no nuestra debilidad, ya que ser comunidad, tejer vínculos, se presenta como una gran ventaja evolutiva. El temor al apego es una especie de profecía autocumplida.
Así como el cuento de García Márquez, algo muy malo va a suceder en este pueblo, el temor rompe el vínculo y algo muy malo sucede en el pueblo. El temor que sentimos frente al apego pareciera ser un reflejo de la vulnerabilidad de donde nace. Al confundir vulnerabilidad y debilidad, nos rendimos a la pesadilla. Amar es de valientes, y solo amando se aprende a amar, cuidando se aprende a cuidar. El temor es natural, sin embargo, es aquello que hacemos frente al miedo lo que marca el curso de la vida. Niños y niñas en situación de vulneración de derechos suelen tener una respuesta fóbica y desconfiada frente a la posibilidad de ser cuidados. El trauma solo puede ser sanado a través de un proceso de recuperación de la confianza en el mundo, en los otros y en sí mismo. Una mirada cercana, segura, una mano amiga, lentamente van sanando el corazón. Ser puerto seguro es fundamental para acompañar la sanación de niños y niñas con trastornos relacionados al trauma, con la firme convicción de que no queremos barcos eternamente anclados al puerto, sino por el contrario, barcos que aprendan a navegar y sean libres de abrir sus velas, sin temor, o con temor, pero abrirlas. Muy bonito, Diego, muchísimas gracias. Eh, bueno, Leonardo, tu aporte aquí para ir cerrando antes de interactuar un poco con las personas conectadas. Sí, en general casi todos los seres humanos queremos querer mejor, o tenemos esa motivación de querer mejor y aprender a querer mejor. Es parte de lo que hacen la gran mayoría de los seres humanos. En particular, eso es cierto para la población con la que estamos hablando. Ellos no solamente quieren, sino que lo dan todo para tratar de hacerlo, incluso con alguien que no está biológicamente relacionado con uno mismo. Querer no es fácil, es difícil. Y hay muchos desafíos y muchas cosas complejas. Entonces yo a lo que les invito es a que comiencen a sentir el poder de esto, de aprender nuevas formas de querer. El que ustedes ya estén aquí, estén escuchando este tipo de cosas, ya es un paso súper importante. Y también, si ustedes comienzan a sentirlo, es un paso que le comienza a dar uno poder, ese poder de poder conectar realmente con el otro. Entonces, mi invitación es que para sigan en este camino de seguir aprendiendo nuevas formas y formas más saludables de conectar, de cuidar, de querer al otro. Este es un excelente comienzo, y eso también me da ánimos a mí, porque es parte de lo que yo he venido trabajando esta tarde, de darle mucho más alcance a este tipo de conocimiento en otras, con todas las poblaciones que sean posibles, y ver que ya hay tanta gente, que eso no se veía hace 2 años, 5 años, interesada en este tipo de cosas, me motiva mucho. Y también, de nuevo, para que vayan sintiendo realmente ese poder que le da dando a uno, el querer mejor, el poder entender mejor al otro. Perfecto. Al final, lo importante también es que no confundan el apego con le pego, que todavía pasa un montón, ¿cierto? Bueno, para generar interacción aquí con el público, queremos leerlos. Ahí está disponible nuestro chat. Queremos saber qué ideas o herramientas se llevan hoy. Si cada que avanzamos con estos webinars, ustedes y con todo el acompañamiento de este programa, ustedes se sienten mejor preparados para acompañar con mayor sensibilidad a estos niños y a estas niñas. Sus opiniones son súper importantes para nosotros, que nos dejen aquí también como experiencia y como reto para seguir enriqueciendo también estos espacios. Tómense un segundo y cuéntenos ahí. El cuidado con responsabilidad de niñas, niños y adolescentes, buena enseñanza, amor, protección, buen trato y un apoyo de toda nuestra familia, nuestra tribu, al nuevo hijo que llega a nuestro hogar. ¿Qué les dirían qué les dirían ellos a las madres y padres sustitutos? Dicen por acá Diego y Leonardo. A las madres y padres sustitutos. Yo quiero leer otro texto. Es que este contacto yo nunca había tenido contacto con las madres y padres sustitutos y para mí fue como un amor a primera vista, así haberlos conocido. Son como, como super heroínas y tenía como tanta emoción
en el último encuentro que tuve con ellos y con ellas. Necesitaba sacarlo por algún lado y escribí algo, si me permites, chiquito, Dale, compartírselo. Y dale. esto va muy especialmente dirigido a ustedes, mamás y papás. Mi mundo tiene una vaina. Algo terrible ha pasado en mi pueblo. Mis niños, mis niñas lloran de dolor, de soledad, de abandono. Sin embargo, tus ojitos, madre linda de mis amores, ojitos incondicionales para el amor, siguen mirando con ternura a los retoños del animal humano. Tú, mamita bella, que no necesitaste tenerlos en tu vientre para amarlos como tuyos, estás ahí con fuerza guerrera para protegerlos del frío que hay en los tristes corazones dormidos de los hijos y las hijas del dolor. Hay tanto amor en ti, tanto, tanto, tanto. Pareciera que sus lágrimas, sus sufrimientos, sus tristezas fueran el alimento de tu amor infinito y desinteresado. Entre tus senos cargas con paciencia a los hijos de todos, a las hijas del mundo, a quienes creían haber nacido exclusivamente para el dolor. Te dedico todas mis oraciones, mamá sustituta, que todo lo bueno del mundo guíe tu camino, que flores adornen tus jardines y la sonrisa del cielo alumbre tu rostro. No nos desampares, tú eres la esperanza de mi corazón. Eso para ustedes, madres y padres sustitutas. Muy bonito, Diego. Gracias por compartir. Ángela dice también por acá, me parece muy interesante porque somos una cadena donde nos brindamos amor, nos dan amor y ellos también dan amor. Fabiola Echavarría dice que bueno que nos sigan apoyando y guiando. Celina dice por acá en nuestro hogar, yo no diría sustitutos, son hijos del corazón, lo damos todos, son nuestros hijos e hijas. Hermoso, los hijos del corazón. Lido dice, hace rato esperábamos este momento, gracias por quienes se preocuparon para que este evento fuera posible. María dice por acá, muy hermoso, mil gracias, corazón, que Dios los bendiga, hermoso y emotivas palabras. Dice Stephanie, Berta dice por acá, gracias por el apoyo y capacitación profesional. Hermoso, gracias. Gabriela, Fabiola, mil y mil gracias. Doctor Diego, un abrazo enorme. Qué hermosas palabras. Y bueno, aquí siguen entonces participando y dejando sus mensajes de esta experiencia que hemos tenido hoy también en el webinar, que es para nosotros bien importante rescatarlas, recogerlas e ir armando también con ellas nuestro seguimiento y posibilidades de mejora y puntos donde ustedes más necesitan acompañamiento. A Diego y a Leonardo, pues muchas gracias por sus voces, por sus saberes. Gracias a ustedes, madres, padres y profesionales también de la modalidad de hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Gracias por ser parte de esta red de cuidado. Somos tribu y entre todos estamos acá. Leonardo, ¿tiene algo más también para decir? No, que muchísimas gracias Para por cerrar. sí, muchísimas gracias por esta oportunidad, por poder hablar de eso. Una de las preguntas que nosotros siempre nos hacemos es qué nos define a nosotros como humanos. Hay una antropóloga que encontró hace miles de años unos huesos de una persona que se había fracturado el fémur y que no era posible pues, que hubiera sobrevivido sin el cuidado de los otros. Y de hecho, ella lo que hizo fue definir lo que define el ser humano, en diferencia de todos los demás seres vivos, es esa posibilidad que nosotros tenemos de cuidar. Entonces, yo quiero felicitar sobre todo a los padres y madres sustitutos. Yo soy padre, pero biológico, que ustedes lo sienten y de hecho biológicamente tiene sentido con la investigación, que son sus hijos propios, porque pues, ser papá es realmente, o mamá, es realmente se da en la interacción que nosotros tenemos con ellos. Entonces ustedes realmente están haciendo el trabajo de ser un ser humano, que es cuidar al otro. Y yo creo que es particularmente valioso cuando ese trabajo se hace con alguien que realmente lo necesita, como es el caso de todos estos niños y niñas que se han quedado sin hogar. Entonces, realmente muchas felicitaciones y me hace muy feliz el trabajo que vienen haciendo.
Muy bien, ya para cerrar, quiero recordarles a todas las personas conectadas que esta es una estrategia importante, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, financiada por el CAI, la Comisión de Adopciones Internacionales, ejecutado por CHISP y CHIFA en alianza con Navegantes y el respaldo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El curso, Su Mañana, estará pronto disponible en el aula virtual. Van a encontrar todos los tutoriales de inscripción en nuestras redes. De hecho, ya están disponibles para que los vayan ejecutando. Y recuerden que cada semana tendremos un nuevo webinar. Para que nos sigan en las redes en Instagram, estamos como @proyectoshumana. Y aquí sin falta, nos vemos la próxima semana, martes 11 de la mañana. Una vez más, gracias a todos por abrir el corazón, por generar, como decía Leonardo, nuevas conexiones sinápticas ahí para que se expanda nuestro conocimiento hoy especialmente frente al cuidado de las niñas, niños y adolescentes y hagamos de ellas y de ellos unas mejores personas. Muchas gracias. Esta es una experiencia que se hace con todo el corazón. Este es su mañana, pero su mañana es hoy. Gracias por estar. Nos vemos pronto. Cuando me miras, me siento mejor. Cuando me abrazas, sano el dolor. No todo llanto es por rabia, no todo grito es maldad. A veces solo necesito alguien que quiera escuchar. Su mañana ya empezó, con ternura sin temor. Yo confío, yo respiro, porque hay alguien que me cuidó. Gracias por cuidarme con el corazón. Cuando me miras, me siento mejor. Cuando me abrazas, sano el dolor. No todo llanto es por rabia, no todo grito es maldad. A veces solo necesito alguien que quiera escuchar. Su mañana ya empezó, con ternura sin temor. Yo confío, yo respiro, porque hay alguien que me cuidó. Gracias por cuidarme con el corazón. Gracias por cuidarme con corazón. Por cuidarme con el corazón.
su mañana ya